Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Imperial War Black Panther número 1, con guión de Jonathan Hickman y Víctor Lavalle y arte de Cafu. Espero que les guste. La historia comienza con los rostros de Hulk y Amadeus Cho y una persona que nos cuenta. Dos Hulk entran a un bar. El cantinero pregunta, ¿qué va a hacer? También hay un montón de Skrulls en el bar. Déjenme empezar el chiste de nuevo. Dos Hulks entran a un bar lleno de Skrulls. El cantinero pregunta, ¿qué va a hacer? El Hulk dice, va a ser un lugar bastante repleto. Como comentario, esta es una adaptación de un clásico chiste en inglés que juega con los diferentes significados de la palabra bar, que son cantina, y barra, como las de metal. Dos hombres caminan hacia un bar, y el tercero se agacha. No me peguen. Ahí vemos que quien ha hecho esta broma tonta es T'Challa, quien está junto a Hulk y Amadeus Cho en la nave rigeliana que flota sobre Wakanda Prime. ¡No huyas de mí, T'Challa!, grita Hulk, al ver a T'Challa adelantarse. Hulk, tienes que calmarte, le dice Amadeus a su compañero. T'Challa se arroja al ataque de los Skrulls, mientras piensa. Wakanda Prime está bajo ataque de media docena de imperios galácticos. Creen que Wakanda planeó asesinar a sus líderes. No lo hicimos. No es nuestro estilo. Intenté decirle eso a Hulk, pero no está de humor para escuchar. Incluso Amadeus Cho no logra hacerlo entrar en razón. Pensé que podría usarlo para deshacerme de algunos de estos Skrulls, ya que los Skrulls también quieren matarme. Mientras Hulk embiste a los Skrulls, T'Challa le dice, Dr. Banner, cuanto más luchamos, más tiempo desperdiciamos. Pero él le calla la boca de un grito. Mientras tanto, Amadeus Cho examina los Skrulls derrotados y comenta, uno con uniforme rigeliano y otro con uniforme Hattusserase. ¿A alguien no le parece extraño que esos Skrulls no estén vestidos, ya saben, como Skrulls? Nos movemos a otro lugar. Escuchamos una transmisión que dice, este es el centro de mando imperial Kaya, intentando establecer contacto en un canal seguro. Nuestro Stargate ha sido saboteado, destruido. La comunicación con Vibranium Moon, la luna de Vibranium, se ha perdido. El estatus de liderazgo en todos los niveles es incierto. Hasta que los canales adecuados se restablezcan, este centro de mando servirá como base de operaciones en el planeta. Nos movemos a Wakanda Prime. Ahí, un padre y su hijo conversan desde un lugar cercano. Ellos intentan comunicarse de vuelta, pero el centro de mando interfiere con sus transmisiones. Una medida de seguridad para proteger el sistema de algún hackeo, aunque también los mantiene aislados. El padre opina que la fortaleza tiene mejores defensas que sus pequeños hogares y que será mejor buscar refugio ahí, llevando comida y agua como señal de respeto. Mientras caminan hacia el centro de mando, Femi, el hijo, se muestra preocupado porque descubran quiénes son en realidad, pero su padre lo tranquiliza diciendo que, ante los demás, ellos solo son dos hombres comunes y corrientes del desierto. Volvemos con Hulk, quien atraviesa una pared con un golpe, intentando dar con T'Challa, a quien acusa de haber matado a su hijo. T'Challa, mientras escapa, piensa, bueno, al menos ahora sé por qué Hulk quiere matarme. Esto es más que imperios en guerra. Esta es la furia de un padre. No podré disuadirlo de ese sentimiento. Además, a pesar de su ira, es un héroe al que respeto, lo que significa que necesito salir de esta nave. Hulk, sin poder encontrarlo, agrega, y no solo mi hijo. 5 civilizaciones han sido atacadas, T'Challa. Un imperio no fue suficiente para ti. Desde arriba, Amadeus lo interrumpe. Hulk, escúchame. Estoy uniendo las piezas. Creo que hay un juego más grande en marcha. ¿Hulk? T'Challa consigue huir de la nave mientras piensa. Estoy de acuerdo con Amadeus. Algo más está ocurriendo. Es preocupante que alguien haya incriminado a Wakanda por estos asesinatos. Y aún más inquietante que tantos estuvieran dispuestos a creerlo. Ninguno de estos imperios intentó verificarlo por otros medios. Se apresuraron a creer lo peor. Esto dice más de ellos que de nosotros. Mientras ingresa a otra nave, continúa pensando. La Imperial Guard, la Guardia Imperial Shi'ar,
Capturó a mi hermana, Shuri. Estoy seguro de que ella ya los ha hecho arrepentirse. Debo encontrar una manera de poner algo de distancia entre esta nave y la de ellos. Solo tengo unos momentos antes de que Hulk se dé cuenta de que dejé la nave. Este tanque de aire debería ayudar. Como su nave no tiene energía, solo necesito darles un pequeño empujón. De regreso en la nave, Amadeus Cho intenta calmar a Hulk, pidiéndole que respire y piense. Señala que no tiene sentido creer que Black Panther haya comenzado a asesinar líderes galácticos sin motivo. Hulk, cegado por la ira, insiste en que si T'Challa no fuera culpable, no habría escapado. Amadeus le responde que quizás su huida se deba a que lo están persiguiendo con intención de matarlo, pero Hulk, cada vez más impaciente, solo exige saber dónde se encuentra. Volvemos con T'Challa, a bordo de la otra nave. Mientras ejecuta su plan para alejar a Hulk, piensa: soy un rey, un superhéroe y el avatar de una diosa, pero todavía hay aspectos de mi labor que logran sorprenderme. Una cosa que no se menciona lo suficiente sobre mi trabajo, que a veces es muy divertido. Banner y Cho son dos de los seres más inteligentes del universo. Harán que la nave recupere la energía y regresarán a casa. Para entonces, quizá yo también tenga algunas respuestas sobre lo que realmente está ocurriendo. Más tranquilo, T'Challa se comunica por radio, diciendo: este es T'Challa, en un canal seguro. ¿Quién puede escuchar mi transmisión? Mi rey, aquí el centro de mando imperial calla, le responden, y T'Challa agrega: es bueno escuchar una respuesta. ¿Quién más está con ustedes? Nadie del alto mando, señor, responden desde el centro de mando. La base en la luna ha quedado en silencio. La firma digital de la princesa Shuri ya no está en nuestro sistema estelar. Y el Stargate ha sido destruido. Ahora denme las malas noticias, pregunta T'Challa con sarcasmo. Pero no le entienden la broma, así que continúa. No importa, dame una evaluación de la posición militar de nuestros oponentes. Más de la mitad de sus flotas están sin energía. Nuestras naves de ataque lo superan en número. Tenemos una gran ventaja, le responden, por lo que T'Challa ordena: necesito enviar un mensaje a las naves de origen alienígena. Localicen sus naves de mando. Luego vemos a T'Challa comunicándose de manera holográfica con los líderes de las flotas involucradas en el conflicto. Al parecer hay miembros de los Shi'ar, los Kimmelian, los Spartoi y los Kree, a quienes les dice: si este mensaje les llega, significa que aún siguen con vida. El Imperio Intergaláctico de Wakanda ha sido atacado por enemigos que alguna vez consideramos aliados. En circunstancias normales, estaría enviando este mensaje instándolos a encomendarse a sus dioses, ya que pronto estarían viéndose con ellos. Pero estas no son circunstancias normales. Todos ustedes han sido engañados, como ahora deben estar dándose cuenta. Han sido rodeados y están superados en número. Pero deseo más encontrar al verdadero culpable que hacerles daño a ustedes, por lo que propongo un cese al fuego condicional. La condición es su rendición. Todos ustedes vienen de culturas orgullosas. No hay duda de que la palabra rendición duele. Yo lo sentiría igual. Pero su enemigo está libre, y ese enemigo no es Wakanda. Si cada uno de ustedes consiente, propongo estos próximos pasos. Los Shi'ar, los Spartoi y los Kimmelian escuchan con atención. Pero desde su puesto de mando, Ronan ordena: terminen esta transmisión. ¿Qué determina la Secondary Intelligence, la inteligencia secundaria? ¿Ha cambiado nuestro juicio? La culpa de uno no absuelve a otro, Ronan, responde la Secondary Intelligence. Hay una palabra para esto: colusión. Ronan le pregunta a un soldado: ¿cuántas de nuestras naves Kree están a distancia de ataque sobre la superficie? 3, le responde él. Y Ronan agrega: muy bien, entonces, que caiga el martillo. Y vemos a las naves Kree en dirección al centro de mando imperial Kaya. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a
Bleeding Edge. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Mientras tanto, en otra nave, escuchamos a alguien que dice: tu viaje en nuestra nave será seguro, Black Panther. En esto, tienes mi palabra. Este es Gladiator, quien ha recibido a T'Challa en su nave. T'Challa responde: tu honor es conocido en cada galaxia, Preacher, y tu promesa es suficiente para mí. Ahora que entiendo las circunstancias que trajeron la guerra a nuestros planetas, creo que la presencia de mi Hatut Serase solo aumentaría las tensiones, ¿no es así? Eres, sin duda, un rey sabio, le contesta Gladiator. Luego los vemos caminando cerca del resto del Imperial Guard, y T'Challa continúa: entiendo que tú y varios del Imperial Guard Shi'ar atacaron Wakanda Prime. Entramos en batalla, sí, responde Gladiator. ¿Y tomaste a mi hermana prisionera, es correcto?, pregunta T'Challa. Así es, responde Gladiator. ¿Está siendo retenida en esta nave?, pregunta T'Challa. Gladiator responde: no, la dejamos bajo el cuidado del comando Spartax. ¿Cuidado? ¿Así lo llamas?, pregunta T'Challa, indignado, y luego agrega: en algún momento, cuando esto termine, saldaré tu falta de respeto hacia mi hermana. Wakanda nunca olvida. Hasta entonces, responde Gladiator. Hasta entonces, agrega T'Challa. Poco después, vemos a T'Challa y los demás frente a algunos de los Skrulls prisioneros. ¡Guerra Santa!, exclama el líder de los Chimelians, lo cual es una descripción reducida de lo que los prisioneros han dicho. Dejemos que hablen por sí mismos, opina Gladiator. Pero ellos dicen lo mismo de siempre. La voluntad de Verán que se cumplirá. Así está escrito. Así será. Fanáticos, idiotas, exclaman T'Challa y el representante de los Spartoi. Pero Ronan es más directo y grita: si ellos desean guerra, démosles guerra. Pero una pregunta flota en el ambiente: si acaso los Skrulls son capaces de planear a tan alto nivel, ellos necesitarían aliados con mayor intelecto. T'Challa está de acuerdo con esa idea, pero es interrumpido por alguien que le dice: Rey T'Challa, por favor, disculpe mi interrupción. Pero el centro de mando Kaya está bajo ataque. Poco después, vemos a T'Challa llegando al lugar que ha sido arrasado por las naves Kree. Pregunta si han habido bajas y le responden que, aunque las 3 naves Kree fueron destruidas, no hay respuesta desde el interior de la base. T'Challa recuerda que un Accuser Kree estuvo en la sala con él mientras interrogaban a los Skrulls y no mencionó nada de ese ataque. Mejor mantenerte ocupado que dejar que te unieras a la batalla, estoy seguro, comenta uno de sus Hatut Serase, a lo que T'Challa responde: los Shi'ar, los Kree. Tenemos muchos enemigos a los que responder. Otro de sus soldados le dice que dé la orden y se encargarán de eso, pero T'Challa no lo hace, aunque sabe que ellos lo harían. Entre los escombros, una figura herida intenta moverse mientras alguien cabe en la superficie. T'Challa escucha su voz y continúa excavando, hasta rescatarlo, confirmando que aún está con vida y asegurándole que está a salvo. Estoy aquí para ayudarte, agrega T'Challa finalmente. Ahí vemos que la persona que rescató es Femi, el niño del inicio de la historia, quien le responde: él saltó encima de mí. Mi padre, él te protegió, agrega T'Challa. ¿Está muerto?, pregunta Femi, mientras es sacado a la superficie. Y T'Challa le responde: sí, lo siento. Él pensó que estaríamos más seguros en tu fortaleza, comenta Femi. T'Challa le responde: tienes derecho a estar enojado con quienes trajeron la guerra a tu puerta. Mi padre decía que la ira destruye la inteligencia, comenta Femi, y que la inteligencia era nuestro mayor don. Suena como un buen hombre, opina T'Challa, y Femi termina diciendo: él fue un gran hombre, conteniendo las lágrimas. T'Challa se da la vuelta y les dice a sus Hatut Serase: lleven a este niño al palacio, honraremos a su padre, ahora está bajo mi cuidado.
Mientras lo ve alejarse, Femi comenta en voz baja: «Padre, él no se da cuenta de las consecuencias de tu muerte, pero lo hará». Por su parte, T'Challa, de vuelta en su nave, da la orden: «Quiero que estos Accusers sean sometidos. Les ofrecí paz, pero la rechazaron. Y quiero saber exactamente dónde está mi hermana ahora. ¿Cómo van los otros trabajos? ¿Las reparaciones están en marcha?», pregunta. «Sí, mi rey. Todo estará listo», le responde alguien al otro lado de la línea. Y T'Challa agrega: «Muy bien. Estaré allí en unos momentos. El Stargate estará operativo pronto». Luego, mientras vemos cómo trabajadores wakandianos reparan el Stargate con gran eficiencia, se nos presentan los pensamientos de T'Challa. «Miren las maravillas de este mundo. Combatimos ejércitos en nuestras fronteras. Ahora reparamos un dispositivo que nos ayuda a saltar entre galaxias. Y aún así, no puedo dejar de pensar en ese niño. ¿Qué valor tiene este poder si un hijo y su padre no pueden vivir seguros en su propio hogar? Un buen líder es un escudo para aquellos que no tienen poder. Espero ser un líder fuerte para todos ellos». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.